a Jesús. Una de estas noches estaba orando delante del Señor y el Señor me dio una visión. En esa visión había dos guerreros modernos con sus armas y todo su equipo de guerra. Y uno estaba herido y estaba apoyado sobre el hombro de su compañero. Y su compañero tenía uno de sus armas en una mano y con la otra mano lo tomaba, lo abrazaba por atrás y así avanzaban en medio de la guerra. Al mismo tiempo sentí la voz del Señor que me decía: levanta al caído, levanta al caído. Y este es el tema que vamos a ver en este video. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 13 y versículo 34, las siguientes palabras: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y otra porción más en Lucas, capítulo 22, un solo versículo. Lucas, capítulo 22, versículo 32. Dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La característica de los discípulos del Señor Jesús era el amor. Sucede con Pedro una de las caídas más fuertes. Si bien el Señor me reveló que todo estaba debajo de la mano de Dios, porque Él no quería un mártir, Él no quería que Pedro muera ahí defendiéndolo en contra del ejército romano. Lo que Pedro necesitaba era un padre, un pastor, un guía, un líder que comience a guiar a los primeros discípulos, al resto de los discípulos y a los primeros convertidos de la iglesia que estaban haciendo. Pedro tuvo en ese momento una de las caídas más fuertes. Negó al Señor 3 veces y aún lo negó con maldición, maldiciendo para que le crean de que él no era un discípulo de Cristo. Nadie está libre de cometer pecado. Y esta es la primera gran verdad que tenemos que tener. Somos seres humanos y estamos sujetos a pasiones. Estamos sujetos, dice la palabra de Dios, que estamos sujetos a pasiones, que estamos sujetos a tentaciones y que estamos sujetos a los distintos problemas de todos los seres humanos que vivimos en este mundo. El gran y tremendo realidad es que los que somos hijos de Dios muchas veces caemos. Dice la palabra de Dios: el que piensa tan firme, mire que no caiga. Pero en la primera iglesia se manifestaba el amor profundo entre los hermanos. Y en esto se conocía que eran discípulos de Cristo, en que se amaban los unos a los otros.
y se amaban profundamente. No había necesidad de pedir que se ayuden porque el Espíritu Santo les había guiado a cada uno que se ayuden, a tal punto que vendían aún sus propiedades para que nadie pasase pobreza. Los que tenían dinero ayudaban a los que no tenían. Aquellos que estaban sanos ayudaban a los enfermos. La obediencia a este mandato del Señor Jesús, que era: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. La presencia del Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios, que era el bautismo que iba a llenar la vida de los hijos de Dios. Por el conocimiento de la voluntad de Dios se le obedecía a todo lo que el Señor Jesús decía. Pero no eran personas que estaban dejadas a la deriva en este mundo, sino que Dios había mandado la maravilla más grande que puede existir, el Espíritu Santo de Dios que se derramaba sobre los hombres. El Espíritu Santo es el que crea una nueva personalidad. El Espíritu Santo es el que hace una nueva creación adentro de nosotros, que por la sangre de Jesús, por haberle pedido perdón al Señor Jesús por nuestros pecados, ya estamos santificados por su sangre. No puede entrar el Espíritu Santo antes. El Espíritu Santo entra en el momento en el cual la sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados, o sea, en el momento que le pedimos perdón al Señor Jesús por nuestros pecados. Y este Espíritu tiene una característica tremenda. No es espíritu de guerra, no es espíritu de vanidad, no es espíritu de orgullo ni de pelea, es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. La iglesia en el día de hoy, los hermanos en el día de hoy, cuando se acerca un hermano al otro hermano, le empieza a hacer una radiografía. Empieza a ver si cree igual que él cree. Empieza a fijarse si las doctrinas son iguales. Empiezan a fijarse si se cree de la misma forma en el diezmo, si se cree de la misma forma en la ofrenda, si se cree, y así se empiezan a repasar todas las doctrinas. Y qué tremendo es cuando algún hermano ha caído. En vez de ir y levantarlo de la misma forma en que el Señor me mostró en ese video, de ir y buscar al hermano herido, al hermano lastimado, aquel que ha caído, que ha sido lastimado, en vez de ir y darle un abrazo y levantarlo y llevarlo para sanarlo, en vez de eso se lo critica, se lo lastima y se lo golpea muchísimo más. Muchos hermanos que han caído no se los recibe en las iglesias. Se los trata de una forma denigrante. Una vez un hermano me decía: no quiero saber más nada con ir a la iglesia. Tanto me han atacado, tanto me han hundido, que yo no quiero saber más nada. Sin embargo, esa es la condición de la iglesia que el Señor Jesús dice en la iglesia de la Odisea. Es una iglesia que se cree rica, que se cree sabia, que se cree poderosa, y esa, cuando hablo de iglesia, hablo del espíritu que impera en la mayoría de los que somos hijos de Dios. Cuando vemos un hermano caído, tenemos que levantar al caído, tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que darle el ánimo y sanar sus dolores, no criticar sus dolores, no juzgar sus dolores. Lo que debemos de hacer es buscar al caído y levantar al caído. El Señor Jesús me dijo: levanta al caído. En la vida, en este mundo, los seres humanos tienen
tremendas batallas para seguir cada día en este mundo. Cuando conocemos al Señor, conocemos el poder del Espíritu Santo que sana enfermedades, que obra en la mente, que obra en el corazón, que obra en el alma de las personas. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre todos nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Con ella bendecimos a Dios, en el versículo 9 de Santiago capítulo 3, con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres que están hechos de la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Quién es sabio? Dice el versículo 13, y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en buena mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Es tremendo ver cómo el sectarismo ha invadido la iglesia de Dios. No me importa de que yo cuando me encuentro con las personas, con los hijos de Dios, no me importa a qué iglesia pertenecen. No me importa qué es lo que ellos han creído. No me importa saber cuáles son sus doctrinas. Lo que busco cuando me encuentro con otra persona, con un hermano, hijo de Dios, que esté apartado, que esté en la condición que esté, es ver si tiene a Cristo en su corazón. Es ver si el Espíritu Santo que está en mí se conecta con el Espíritu Santo que está en el hermano. Hay muchísimo sufrimiento. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Dice Santiago que los que seguimos ese ejemplo estamos obrando igual que hace el enemigo. En vez de buscar sanar, lastimamos. En vez de ayudar, le damos palos. Esto no significa tomar livianamente las cosas de Dios. El Señor Jesús dice, no juzguéis, porque de la misma forma en que juzgas, serás juzgado. La palabra de Dios dice, no os hagáis maestros en lo cual hay mayor condenación. Cada uno de nosotros debemos de ocuparnos primero sobre nuestra propia vida y amar a los hermanos y levantar al caído. Escucha lo que te estoy diciendo, levantar al caído. Por favor, querido hermano, cuando te encuentres con otro hermano, busca de levantarlo, busca de darle ánimo, busca de ayudarlo. Dios me estuvo diciendo muchísimo lo siguiente: el dinero que tú recibes, no lo recibes de los hombres. Estudié economía y yo siempre creí que era así. No es así. El dinero que recibes de la paga de tu trabajo, el dinero que recibes de tus negocios, el dinero que tú recibes, no lo recibes de los hombres. Yo digo, Señor, no, lo recibes de mí, dice el Señor, porque yo tengo cuidado de ti. Significa que si tú tienes algo que recibiste de parte de Dios y puedes ayudar a otro hermano, tú tienes que ayudarlo. No hay límite en la ayuda que un hermano le puede dar a otro hermano. Antiguamente se le daba hospedaje, antiguamente se le daba comida, si estaba lastimado se lo ayudaba, porque eso era lo que Dios quería. No amar de palabra, sino de hecho. Si un hermano necesita de tu servicio, tu deber es ayudar al hermano.
porque tú recibes del Señor. No somos egoístas. No buscamos nuestra propia vanidad. No buscamos complacernos a nosotros mismos. El Señor me decía, servicio es servir. Y muchas veces los hermanos creen que servicio es predicar en la iglesia, que servicio es cantar en un coro. Las cuatro paredes de una iglesia y todo lo que sucede ahí adentro, eso es lo importante. No es así. Lo importante es lo que sucede afuera. Lo importante es lo que tú haces delante de los demás. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. En el Salmo 145, versículo 14, dice así: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a los oprimidos. Este es el corazón de Dios. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. El amor es la marca, es la señal de Dios. Dios es amor. El amor es para vivirlo, no para estudiarlo. Muchos se conocen todos los versículos del amor, pero lo importante es lo que tú vives del amor. El amor no es rivalidad, el amor no es celo. El amor no es, este hermano tiene un don y yo no lo tengo. El amor no es la pelea entre hermanos, la discusión entre hermanos. La palabra de Dios enseña que si lo que tú estás haciendo lastima al otro hermano, debes de fijarte de no lastimarlo y cambiando lo que estás haciendo. La noche antes, dice Juan capítulo 13, la noche antes que Jesús fue entregado, dice que junto a sus discípulos y los sentó, y él cargó con agua un lebrillo, es como una palangana, un recipiente con agua, y se puso un lienzo sobre sí, una toalla, y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Esto causó un tremendo dolor en ellos, porque de acuerdo al hombre, el que se humilla es menos. De acuerdo al hombre, el que va a buscar es el que pierde. De acuerdo a lo que nos han enseñado, el que da es el que pierde. El que se humilla es el que pierde. El que va a buscar es el que pierde. Pero de acuerdo al Señor, dice, yo soy el Maestro. Yo soy el que viene de parte de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Y yo estoy haciendo esto. Yo estoy lavando los pies de cada uno de ustedes. Si yo lo estoy haciendo y soy el Maestro, mucho más ustedes deben hacerlo. La lengua es un fuego. Y lo más tremendo es que cuando la lengua ensucia, no hay forma de quitar esa suciedad, porque queda en la mente de las personas. Y es un fuego porque se transmite. Y es una lengua de víbora aquella que está constantemente hablando contra los siervos de Dios, contra los hermanos que han caído. Y dice la palabra de Dios que somos un solo cuerpo. Que cuando suceden esas cosas nos estamos lastimando a nosotros mismos. Que cuando suceden esas cosas, lo que estamos haciendo es
traer dolor al cuerpo de Cristo. El cuerpo que se ataca a sí mismo está enfermo. Estudié en medicina muchísimas enfermedades en donde el cuerpo se ataca a sí mismo. Hay muchas enfermedades mortales en donde el propio cuerpo toma como enemigo partes de su propio cuerpo y las ataca y llega a destruirlas. Este principio satánico es el principio que se mete entre los hijos de Dios. El espíritu de celo, el espíritu de contienda, el espíritu de vanagloria, el espíritu del fariseísmo. Es tremendo ver en la palabra de Dios que cuando Jesús hacía milagros y prodigios y señales, aquellos que se sabían la Biblia de memoria lo atacaron que dice la Biblia que se ponían de acuerdo para matarlo. Y ellos sabían que el Mesías iba a venir. Ellos sabían que el Cristo iba a tomar forma de hombre. Ellos sabían que el Hijo de Dios se iba a instalar en la tierra, iba a nacer y que iba a nacer de una virgen. Podían sacar hasta la fecha en la cual el Mesías iba a venir a la tierra, el Hijo de Dios. Y en vez de ver en Jesús la maravilla de que Él era Dios hecho hombre, de acuerdo a todo lo que la Biblia decía, en vez de verlo, le atacaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese mismo espíritu se mete en aquellas personas que tienen celo, envidia, que tienen contienda. Levanta al caído. Levanta al caído. Escucha, esto viene de parte de Dios. Levanta al caído. Si ves a algún hermano triste, afligido, angustiado, que viene y abre su corazón y que aún te puede contar los errores, las equivocaciones, los pecados que ha cometido, acompáñalo. Lleva su carga. Pedro, una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. Y los vas a confirmar sabiendo que te levantaste de un pecado terrible, que era el pecado de haber negado al Señor Jesús. No hay pecado más grande que haber negado al Señor Jesús y haber maldecido. Una vez que vuelvas, Pedro, yo he rogado por ti, Pedro. Yo he rogado para que tu fe no falte, para que una vez que pases ese dolor y esa amargura tan grande de haber caído, te puedas levantar. Yo he rogado por ti, pero te pido, Pedro, pastorea mis ovejas. Te pido, Pedro, pastorea mis ovejas. Ámalas, dales de comer, cuídalas. Estos son tiempos que hay muchísimos que están lastimados, porque se dan cuenta la avaricia de aquellos que dicen ser hijos de Dios y siervos de Dios. No me interesa en lo más mínimo, no me interesa. Cada uno sabe delante de Dios porque Él es el juez justo. No me interesa aquellos que han recibido millones sirviendo a Dios. Dios sabe, Dios darán cuenta. No me interesa la obra de ellos, lo que me interesa es darte este consejo. Y este consejo es el siguiente: levanta al caído. Levanta al caído. El ser pastor es un sentimiento que todos los hijos de Dios debemos de tener. Por supuesto que hay siervos de Dios que se mueven como pastores con una tremenda misericordia y son capaces de dar todo por aquellos que aún no conocen al Señor. Pero es un sentimiento que debe estar en todos los hijos de Dios, de cuidar y de proteger al hermano, a las ovejas.
Dice la palabra de Dios que Él está en contra de aquellos que aprovechan la lana de las ovejas, que aprovechan las bendiciones de las ovejas y que no cuidan las ovejas. Pero ese es el problema de Dios. Nosotros no debemos de meternos en ese problema. Nosotros lo que debemos de hacer es decirle: Señor, envía obreros a tu mies. Envíanos, Señor, envíanos, Señor. ¿Y cómo es enviar? Cuidar a los que caen, cuidar a los que están lastimados, a los que no conocen. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas ¿a quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a aquellos que han sufrido, que sus corazones están lastimados. Me avergüenza decir que muchas veces cuando vemos corazones lastimados, en vez de apiadarnos, le damos conceptos fríos de la religión que nos han enseñado. Y digo bien, digo religión, porque cuando no se tiene la presencia del Espíritu Santo, que es espíritu de amor, se convierte en una religión fría. Hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste lo... A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Dios tiene buena voluntad todavía. Me asombra porque el Señor tiene esa costumbre de asombrarme el cumplimiento exacto de las profecías que Él ha dado. Estoy hablando de profecías personales, estoy hablando de profecías que el Espíritu Santo ha revelado. Y me quedo pasmado al ver el cumplimiento exacto de las profecías que Dios ha revelado. Porque Él dice que Dios como yo que declaro lo que está por venir, y a sus siervos Él le cuenta las cosas que van a venir. Por un lado me quedo asombrado de ver el cumplimiento, pero por el otro sufro y lloro porque el corazón de Jesús sufre y llora por ver el cumplimiento de la maldad, la perversión, la suciedad y la inmundicia de los que gobiernan, de ver el sufrimiento del pueblo, de ver el hombre que no va a poder tener dinero para poder comprar comida para sus hijos, de la madre que no va a poder tener lo necesario, de aquellos que se quedan sin trabajo, en una angustia y en un dolor profundo, sin saber cómo van a ser cada uno de sus días. Tú me vas a decir, sí, bueno, tienen que confiar en Dios. Sí, pero el corazón de Dios se duele por ver el dolor de aquellos que no saben cómo seguir. Nosotros los hijos de Dios tenemos ese tremendo privilegio de tener un Dios que nos cuida, que nos protege, que nos ama, que nos da lo necesario. 1000 historias puedo contar reales de cómo Dios ha provisto de las maneras más raras, más difíciles y más tremendamente asombrantes que tú te puedes imaginar. Y Dios ha provisto. Y Dios me ha dado mucho más de lo que yo necesito. Pero ¿sabes una cosa? Hay otros que no tienen ese conocimiento y esa presencia de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos de buscar a los caídos. Los que son parte de nuestro propio ejército. Aquellos que han sido lastimados, heridos, aquellos que han caído en la fe, en pecado, en el ánimo, en la angustia, en la depresión. Me asombro cuando voy conociendo personas y viendo que eran creyentes y ahora están apartados. Algunos se los puede rescatar. Otros están tan angustiados que no hay formas de sacarlos de esas angustias. El Espíritu de Jehová, el Señor,
está sobre mí y sobre ti para levantar a aquellos que han caído. Es el único ejército. En todos los ejércitos de la mayoría de todos los países hay una máxima, hay una regla fundamental, y es no dejar al caído, ayudarlo. He conocido personas que han estado en los ejércitos y se les ha producido una unión tan grande a sus amigos que les cuesta formar relaciones al salir del ejército. Se sienten tan unidos, se sienten tan en familia en el ejército y se ayudan tanto unos a otros que les cuesta formar relaciones afuera de sus amigos. Ni que hablar de aquellos que estuvieron en combate, de aquellos que tuvieron que luchar. David dice eso. David dice que Dios levanta al caído. David amó muchísimo a Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y se amaron en la batalla, se dieron cuenta en la batalla. El alma de David quedó ligada al alma de Jonatán. Porque los dos eran dos guerreros y salían los dos a pelear juntos y uno se ayudaba al otro. Este es el consejo de Dios. Levanta al caído. ¿Querés agradar al Padre? Escucha lo que te digo. Amigo mío, si no tienes a Cristo, Él te puede levantar de cualquier problema. Pero a ti te hablo, hermano. No juzgues a los demás. No le hagas un examen de doctrina. Fíjate si ama a Jesús. Si tiene, aunque sea una débil llama del amor de Jesús, es tu hermano. Levántalo. Levántalo. ¿Quieres agradar el corazón del Padre? Cuida a sus hijos. ¿Quieres agradar el corazón de Jesús, que murió por cada uno de nuestros hermanos? Cuida a sus hijos. ¿Quieres agradar al Espíritu Santo? Levanta al caído. Búscalo, acompáñalo, ayúdalo. Acompáñalo, aún con tus bienes, aún con tu fuerza, aún con tu servicio. Servicio es servir. Servicio no es mostrarse. Servicio no es solamente dirigir. Servicio no es solamente predicar o enseñar. Servicio es servir. Dice la palabra de Dios que aquellos que dan un vaso de agua, escucha, un vaso de agua, van a ser recompensados. Cuanto más si dedicas horas, cuanto más si ayudas, levanta al caído. Muéstrale el amor que no tiene. Muéstrale el cariño de hermano. No ataques sus defectos, déjaselos al Señor. No ataques sus errores. Es distinto si viene un hermano y te cuenta. Es distinto si te dicen, ¿qué te parece esto? ¿Estoy bien o está mal? Déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor. Dale el amor. Que primero vean tu amor. Que primero vean tu cariño. Que primero vean que lo amas realmente. Para después poder aconsejar. Todos aconsejan, pero no están preparados para aconsejar. Porque solo puede aconsejar aquel que ha sido preparado por Dios. Pedro podía decir, yo pasé por eso. Yo sé lo que es sentirse solo, angustiado, tremendamente deprimido a tal punto que él lloraba
de una forma inconsolable. Apacienta mis ovejas. Una vez vuelto, confirma a los hermanos. Por eso Dios le preparó a Pedro lo más hermoso, levantar el principio de la iglesia de Dios. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde y te proteja, y la paz de Dios reina en tu vida. Vamos a orar así, Padre. En este momento tu paz, tu presencia y tu poder caiga sobre cada uno de mis hermanos. Reprende toda obra de Satanás en sus vidas. Con cariño, con amor, tu presencia esté sobre ellos. Ata todo espíritu del diablo y que en este momento, Señor, este mensaje llegue al corazón de aquel que lo necesita. Enséñanos a levantar los caídos, a no dejarlos solos, a no condenarlos, a no atacarlos, sino a ir y poner nuestro brazo para que ellos puedan ser otra vez traídos al seno de tu amor, de tu cariño y de tu paz, sabiendo que tienen hermanos que los quieren, que los protegen y que los ayudan, no que los condenan y que los someten a leyes frías sin que esté tu presencia. Oh Señor, tú amaste a la viuda, tú amaste al leproso, tú amaste a la prostituta, tú amaste a la adúltera, tú amaste. Ni yo te condeno, dijiste, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Padre del cielo, tu amor reine en nuestro corazón. Padre, enséñanos a buscar a los caídos. Tu paz esté con nosotros. En el precioso nombre de Jesús, Espíritu Santo, derrámate. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios bendiga tu alma. Dios bendiga tu espíritu, tu entrada y tu salida. Dios esté contigo. En todo lo que hagas, Dios esté contigo. En todo proyecto, Dios esté contigo. Pero por sobre todas las cosas, vive pegado al Espíritu Santo y busca a aquellos que necesitan de tu amor y de tu cariño, en el nombre de Jesús.